Luego de haber desarrollado la problemática contemporánea latente en ciencia y religión o ciencia o religión, como un conflicto aparente, muchas veces presentado en los distintos ámbitos académicos y, por qué no, culturales, como aquello que se transmite, como que está latente en medio de estas concepciones que se va teniendo. Evolución abre perspectivas hacia el futuro que no estaban presentes a la hora de escribir la Biblia, aumentando la visión de un creador supuestamente más inteligente y bello que lo que la mera percepción estática de la vida puede permitir vislumbrar. La crisis producida por el heliocentrismo entre Copérnico, Kepler, Galilei y los teólogos y autoridades de la época fue superada después de varios siglos por la convergencia del desarrollo científico desde una hermenéutica bíblica que permitió separar el mensaje revelado de las visiones del mundo que tenían los distintos hagiógrafos al momento de escribir la Biblia. La superación de la oposición entre religión y ciencias naturales, al menos en la Iglesia Católica, se produjo recién cuando se establecieron criterios de hermenéutica bíblica orientados por principios literarios e históricos con el devenimiento de la historia de las formas literarias. La tarea de evangelizar a todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de toda la Iglesia, su identidad más profunda, su razón de ser. Como colegio católico, creemos importante formar a nuestros alumnos en la comprensión de este mensaje evangélico encarnado en la historia humana, en la realidad social, en el marco de sus vidas. Y así como cuando se escribió la Biblia, el hagiógrafo, el autor sagrado, tenía una forma de comprensión, de creación del universo, así también nuestros alumnos y nosotros que estamos transitando esta historia o este pedazo o este momento histórico, tenemos una concepción propia de nuestro tiempo de la creación del mundo, del universo. Entonces es importante entender que así como cuando se escribió la Biblia, los hagiógrafos tenían una forma de entender el origen del universo, hoy nosotros también tenemos una forma, que es a través de las ciencias. Entonces, ¿cómo podemos armonizar, cómo podemos leer hoy la Biblia a la luz, o los relatos de creación, a la luz de las nuevas concepciones históricas que vamos teniendo en función de la ciencia que en este momento nos ilumina a pensar, conocer una manera del origen del universo y de la vida. ¿Cuál es la manera? La evolutiva. Darwin, la evolución, Lamarck, el Big Bang, son las teorías científicas que acompañan nuestra cosmovisión cultural, social, intelectual del momento. En este contexto actual, parece importante formar a nuestros alumnos en una visión integral de ciencia y religión, sobre todo en el contexto de las ciencias naturales. Repensar la teoría de las especies de Darwin a la luz de los relatos de creación es indispensable para la formación de los alumnos de nuestras escuelas en este tiempo. Buscamos en el diálogo de la biología con la religión fortalecer la mirada evolutiva de la creación para dejar atrás interpretaciones erróneas, fundamentalistas
de los textos bíblicos o de los textos sagrados. Las propuestas curriculares que debemos diseñar deben servir de puente para favorecer el diálogo entre la religión, la literatura y las ciencias naturales o sociales, según sea el caso. No solo desde los contenidos, sino desde la interacción de los docentes, es decir, desde los conceptos y desde las metodologías, para que nuestros alumnos entiendan que el diálogo de ciencia y religión es un diálogo posible. No solamente, volvemos a repetir, con los contenidos, sino a través de generar espacios de diálogo, de interacción, de transdisciplinar e interdisciplinar entre las distintas asignaturas. Entre ciencia y religión, por ejemplo, los relatos de la Biblia y la teoría de evolución. Esto se puede hacer en el segundo año. En primer año trabajar los relatos los relatos bíblicos y la teoría de las formas. En tercer año con el tema de la física y la creación del universo. Esta propuesta que se buscan es lo que intentan, el diálogo en lo curricular, lo que intenta generar es una síntesis en donde se encuentren una lectura adecuada de los textos bíblicos junto con una óptima información científica para que los alumnos, dentro de la misma información y formación, puedan incorporar el diálogo entre ciencia y religión. Dichas propuestas deben intentar desterrar la problemática de conflicto que contemporáneamente son presentadas a la hora de plantear o de hablar o de cuestionar temas que se vinculan, como la creación del universo, la teoría de Darwin, el Big Bang, la creación del universo o de todo el orden creado, cómo ir incorporando. Nosotros tenemos alumnos que están empapados de las teorías de la evolución. Hoy es muy común saber erróneamente o con alguna imprecisión en los términos de que provenimos de un ancestro común, de que hay una evolución de las distintas especies y hay una supervivencia del más apto. Entonces, frente a esto debemos explicar cómo Dios crea este universo con leyes de índole evolutiva o en clave evolutiva, para no producir en el mismo alumno que está sentado en nuestra escuela esta dicotomía. Por biología recibe la explicación de la ciencia y nosotros desde religión seguimos enseñando desde literalismos bíblicos que no son el pensar de la iglesia hoy. Esta dicotomía, este conflicto se presenta no solo en la persona que lo escucha, sino en los docentes que los transmitimos. Cómo lograr interactuar entre ellos. Nosotros debemos explicar a través de los textos de creación, que son dos, que figuran dos, uno le antecede al otro, el texto de los días, de los 7 días, y el texto de que primero Dios crea a Abraham y después va creando a Eva. Estos dos textos de creación deben ser entendidos en el contexto del hagiógrafo y para ello extraer que la enseñanza que tiene el texto es que Dios crea todo el orden creado, crea al hombre, varón y mujer, los crea con una dignidad especial. Y la importancia que tiene esta mirada cosmocéntrica. Es decir, Dios crea todo, no para el hombre, sino con una finalidad en sí mismo, diría Taylor Chardin. Entonces, pensar estos espacios como lugares que nos sirven para reflexionar y como canales y puentes para este encuentro. Los textos de creación deben ser leídos y aprendidos en el marco de
la no interpretación literaria, sino de sentido, comprendiendo que el autor quiere transmitirnos que Dios creó todo y que el cómo le corresponde a las concepciones científicas o cosmovisiones que va teniendo el hombre en la actualización del mensaje de revelación, en la historia misma. La materia de biología, según el primer eje de contenido, se desarrolla a Charles Darwin y su teoría del origen de la vida. En religión, formación religiosa, del mismo año, se trabaja la historia de salvación, cuyo principio es la creación. Especialmente desde el siglo XIX, el pensamiento de Darwin y Wallace han afianzado la idea de una historia común y evolutiva de las especies y la biosfera, constituyendo un conocimiento adquirido por la comunidad científica. También el puesto del ser humano está sentado en el paradigma evolutivo, es decir, se lo considera como un eslabón más dentro de la cadena de interacción evolutiva, como una pequeña punta en el árbol filogenético. La visión teológica en la Iglesia Católica sobre la vida es fundamentada en la revelación bíblica, entendida en el marco de la tradición, y hace un abandono de la lectura fundamentalista de la misma. Por lo que para los católicos la palabra habla de la vida desde la perspectiva divina, aunque valiéndose de la época en la que fueron escritos los textos. La vida es creada, sostenida, animada por el Espíritu de Dios, manifestadora de algo del esplendor de su Creador. Toda la visión bíblica está descrita como una idea intuitiva de la vida. La explicación evolutiva de la vida posibilita tal descubrir la acción creadora y recreadora de Dios bajo una mirada absoluta de la belleza. Es por ello la importancia de desarrollar estas dos miradas, para la Iglesia complementarias, en un trabajo común para que el alumno pueda acceder al misterio de la creación a través de la evolución.